positivo, la demostración a través de la biopsia de la glándula salival menor con una cianobacteritis linfocítica, o bien la evidencia de la afectación de la glándula a través de estudios como una cialografía de parótida o una gammagrafía salival. Asimismo, la determinación de los anticuerpos específicos del RO y el A. El abordaje diagnóstico pulmonar, de una manera resumida, comprende todo el cortejo sintomático, así como la determinación de los anticuerpos específicos. Es importante también tener las pruebas de función pulmonar para determinar el grado de afectación de las vías aéreas o del parénquima pulmonar, y la imagen por tomografía, en donde nos demuestran el grado de afectación de las vías aéreas y del parénquima pulmonar. Es de gran utilidad también realizar un lavado bronquiolveolar para la determinación del conteo celular de las células que predominan. Y finalmente, en casos necesarios, es importante realizar la biopsia pulmonar a cielo abierto para la demostración histopatológica del patrón del parénquima pulmonar que esté afectado. De las manifestaciones clínicas, los pacientes pueden cursar asintomáticos. Sin embargo, muchas veces los pacientes solo pueden manifestar una tos persistente, hasta en un 50% de los casos, disnea, dolor torácico, y en la auscultación podemos escuchar estertores crepitantes o en velcro y sibilancias. De las manifestaciones de las vías aéreas superiores, se va a caracterizar por sequedad de la mucosa nasal, así como de la mucosa orofaringea, que va a contribuir a los trastornos del olfato y del gusto, así como sinusitis, epistaxis, perforación septal, dificultad para deglutir los alimentos y ronquera persistente. De la afectación de las vías aéreas grandes se caracteriza por sequedad de las vías como la tráquea y los bronquios principales, cuya manifestación va a ser una tos persistente en un 50% de los casos. También pueden presentar bronquiectasias, y aquí radica la importancia de que presentan con mayor frecuencia infecciones respiratorias en un 56%, o bien casos más frecuentes de neumonía en un 29% de los casos, comparados con aquellos pacientes que no tienen bronquiectasias. También se ven afectadas las vías aéreas pequeñas, en donde se demuestra desde el punto de vista funcional un patrón obstructivo con datos de hiperactividad bronquial que pudiera simular un cuadro de asma. Además, observamos valores disminuidos del flujo expiratorio máximo a través de la espirometría. Histopatológicamente se documenta una bronquiolitis folicular. Desde el punto de vista tomográfico, la afectación de las vías aéreas pequeñas lo vamos a demostrar a través de dos patrones, que es la imagen en perfusión en mosaico y los datos de atrapamiento aéreo. En cuanto a la imagen de perfusión en mosaico, se va a caracterizar en la fase inspiratoria cambios en la atenuación de manera heterogénea, como podemos observar en este corte tomográfico, los diferentes cambios de atenuación. Y el atrapamiento aéreo lo vamos a observar en el corte tomográfico en las dos fases, tanto en la fase inspiratoria como en la fase expiratoria. En la fase inspiratoria observamos el parénquima pulmonar de características normales. Sin embargo, en el mismo corte, en la fase expiratoria, observamos los cambios en la atenuación de manera heterogénea, lo que demuestran los datos de atrapamiento aéreo. Otra afectación de las vías aéreas pequeñas es la bronquiolitis folicular, que es un trastorno. Se causa por un patrón reticular, como lo podemos observar en este corte tomográfico, así como la presencia de pequeños nódulos difusos en ambos campos pulmonares. Adicionalmente, pueden ser un patrón normal o demostrar un patrón restrictivo o bien obstructivo. Histológicamente se demuestra la presencia de nódulos que rodean a los bronquiolos terminales y respiratorios por la hiperplasia del tejido linfoide. Otra herramienta diagnóstica son las pruebas de función pulmonar, en donde se demuestra un patrón restrictivo con una disminución de la difusión del monóxido de carbono en aquellos pacientes en donde se ve afectado el parénquima pulmonar, y un patrón obstructivo en aquellos pacientes donde claramente se ven afectadas las vías aéreas. Además, podemos también determinar afectación de las vías aéreas pequeñas, sobre todo en aquellos pacientes que cursan asintomáticos. El lavado bronquiolveolar es de gran utilidad en la evaluación pulmonar en el síndrome de Sjögren primario, ya que hemos observado una cantidad importante de células porcentuales, sobre todo los linfocitos, y nos dice un mejor pronóstico encontrar una linfocitosis.
No así cuando observamos un incremento de los neutrófilos que nos produce una respuesta menos favorable al tratamiento. De los estudios de imagen básico, por ejemplo, tenemos la radiografía de tórax, que tiene un valor diagnóstico muy bajo, podemos observar características normales. Sin embargo, en etapas avanzadas podemos observar un patrón reticular bilateral, nódulos, una combinación de estos. Sobre todo se van a observar en las partes medias y en las partes inferiores de ambos campos pulmonares. Pero el mejor estudio de imagen es la tomografía, que podemos con ella determinar la afectación de las vías aéreas grandes y pequeñas, así como del parénquima pulmonar. En cuanto a la enfermedad de las vías aéreas grandes, observamos engrosamiento de la pared bronquial, así como bronquiectasis. En este corte tomográfico les demuestro cómo se observa el engrosamiento de la pared de los bronquios, así como la dilatación irreversible de estos bronquios. Además, podemos también determinar que existe una enfermedad de las vías aéreas pequeñas. Y eso, el patrón que vamos a observar son la presencia de nódulos centrilobulillares, como se demuestra en este corte tomográfico de manera difusa, y la imagen en mosaico y los datos de atrapamiento aéreo, como ya se los demostré en la manilla previa. También es importante en la tomografía determinar si está afectado el parénquima pulmonar y específicamente, sobre todo si cursan con una enfermedad pulmonar intersticial, de los cuales se desprenden diversos patrones tomográficos, como es el patrón reticular, el retículo nodular, las opacidades que puede ser en virus desmedidado o imagen en consolidación, imágenes en panal de abeja, bronquiectasis por tracción o la presencia de quistes de paredes delgadas. Estos son los patrones tomográficos que podemos observar en el parénquima pulmonar. En este corte tomográfico en la parte inferior izquierda podemos observar múltiples quistes pequeños superpuestos en la periferia y en las regiones basales, lo que demuestra la imagen en panal de abeja. La imagen en video de ilustrado en este otro corte tomográfico se caracteriza por aumento discreto en la atenuación con la observación de los trayectos vasculares en su interior, o aumento en la atenuación más densa, que es la imagen de consolidación, con algunas imágenes de broncograma aéreo, como podemos observar en estos cortes tomográficos. O bien, la presencia de quistes de paredes delgadas múltiples de manera difusa, con un patrón reticular discretamente en la periferia. De tal manera que con esos patrones tomográficos y al observar la afectación del parénquima pulmonar, nos vamos a referir específicamente a la enfermedad pulmonar intersticial difusa, que se va a caracterizar por ciertos patrones tomográficos cada uno de ellos. De la enfermedad pulmonar intersticial difusa se desprenden 4 tipos de patrones, que es la neumonía intersticial inespecífica, que es la más frecuente en un 42% de los casos, la usual en un 11%, y la linfoidea y la neumonía organizada en un menor porcentaje. De la neumonía intersticial inespecífica, que es la más común, puedes observar hasta del 61% de los casos y se va a caracterizar por imágenes reticulares con bronquiectasis de tracción, así como imagen en video desmerilado. Como en este corte tomográfico podemos observar un velo tenue de aumento en la atenuación, pero logramos observar los trayectos vasculares. Además, imagen de engrosamiento de los septos, que es el patrón reticular, imágenes de bronquiectasis por tracción, como lo podemos observar en este corte tomográfico, y en etapas más avanzadas podemos observar la imagen en panal de abeja. Desde el punto de vista histopatológico, se demuestra una inflamación intersticial de la pared alveolar y o con fibrosis con un patrón homogéneo. La neumonía intersticial linfocítica, que es una enfermedad linfoproliferativa benigna que predomina en las mujeres, se va a caracterizar en la imagen tomográfica por la presencia de virus desmerilado, así como múltiples quistes de paredes delgadas, como podemos observar en este corte tomográfico. Puede haber engrosamiento de los septos, como podemos observar acá, y en raros casos podemos observar derrame pleural. El otro patrón es la neumonía usual, que se caracteriza con datos consistentes de fibrosis, que lo caracteriza la imagen en panal de abeja. Como podemos observar en este corte tomográfico, los quistes pequeños superpuestos que predominan en la periferia y en las regiones basales. Además, imágenes de bronquiectasis por tracción y un patrón reticular discreto. Histopatológicamente se demuestra que la presencia de focos de miofibroblastos en el intersticio.
Y por último, el otro patrón de neumonía intersticial es la neumonía organizada, que se caracteriza por imágenes de consolidación en parches de manera difusa que predominen en la periferia, como podemos observar en este corte, imágenes de broncograma aéreo. En estos casos suele ser más raro. Otra de las manifestaciones del síndrome de Sjögren primario es el derrame pleural, pero este se ha asociado más con el síndrome de Sjögren secundario, como es en la artritis o en el lupus. Es raro encontrarlo, pero su presentación puede ser unilateral o bilateral el derrame. Cuando analizamos el líquido, encontramos que es un exudado y lo que predomina son las células linfocíticas. El resto del citoquímico suele ser normal. Otras manifestaciones es el linfoma, que en el transcurso de la enfermedad puede desarrollarlo hasta en un 4 o un 8% de los casos. El que más se ha observado es el linfoma no-Hodgkin, sobre todo en aquellos pacientes que tienen severa afectación de las glándulas exócrinas, así como vasculitis cutánea, hipocomplementemia, crioglobulinemia y una disminución de la proporción de los linfocitos CD4-CD8. Los hallazgos que sugieren linfoma es la no resolución de la imagen de consolidación que llegamos a observar, la presencia de nódulos más de 1 centímetro que puede ser de tamaño variable, así como crecimientos en los ganglios linfáticos o mediastinales, la presencia de múltiples quistes o bien masas o consolidaciones persistentes. Por ejemplo, en este corte tomográfico observamos estos nódulos de manera regular que se observan en la periferia, así como la presencia de múltiples imágenes de quistes de paredes delgadas. Otra manifestación, aunque es rara, es la meloidosis, que esta es causada por la deposición extracelular de una proteína fibrilar anormal y se presenta fundamentalmente en mujeres. Se caracteriza por tos, disnea y hemoptisis y se suele acompañar con otras manifestaciones como la púrpura trombocitopénica, la crioglobulinemia, el fenómeno de Raynaud, la presencia de anticuerpos antifosfolípidos y también se ha asociado con trastornos linfoproliferativos. En la imagen tomográfica se caracteriza por la presencia de múltiples quistes y nódulos que predominan en las regiones subpleurales y en los lóbulos inferiores y se caracteriza por estar calcificados o cavitados. Histopatológicamente suelen tener una tinción positiva para la amiloide. Una manifestación más del síndrome de Sjögren es la hipertensión arterial pulmonar, pero esto está asociado con varios trastornos del tejido conectivo, comúnmente en la esclerodermia. Su prevalencia es muy rara, pero cuando se presenta es una de las complicaciones pulmonares más graves del síndrome de Sjögren. Una supervivencia del 73% a un año y del 66% a 3 años. En cuanto al tratamiento, fundamentalmente es tópico para mejorar los síntomas utilizando lubricales orales, oculares o nasales, o bien realizar nebulizaciones con solución salina para los pacientes que tienen sequedad de las vías aéreas. La terapia sistémica se prefiere para las manifestaciones extraglandulares severas. Finalmente, les puedo decir que las manifestaciones extraglandulares con frecuencia afectan el tracto respiratorio en el síndrome de Sjögren, de tal manera que los pacientes con ese síndrome, que suelen cursar asintomáticos, deben tener una evaluación pulmonar inicial. La imagen tomográfica nos puede ayudar al diagnóstico de la enfermedad pulmonar inicial. Eso es todo. Muchísimas gracias. Y a continuación les presentaré a la doctora Miriam Puebla Miranda, que nos hablará de las manifestaciones cutáneas del síndrome de Sjögren. Gracias. Gracias. Ok. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. A mí me toca hablar de manifestaciones cutáneas. Y bueno, en el síndrome de Sjögren primario el compromiso se presenta en el 50% de los pacientes y las dividimos las lesiones en vasculíticas y no vasculíticas. El día de hoy hablaremos de las manifestaciones más comunes como son la gerosis, el fenómeno de Raynaud, vasculitis cutánea y eritema anular. Existen otras manifestaciones, pero no son tan comunes, existen reportes de caso, por lo tanto no las tomaremos para el día de hoy. La vasculitis leucocitoclástica se presenta entre el 10 al 11% de los casos y puede ser el primer signo clínico del síndrome de Sjögren primario antes de los síntomas Zika. Afecta característicamente las extremidades inferiores y lo podemos observar ya sea como púrpura no palpable o lo más común como púrpura palpable, que se presenta en el 88% de los casos.
La púrpura papable es el hallazgo común, pero también podemos encontrar exclusivamente tequias o equimosis diseminadas, ya que la morfología de las lesiones va a depender del tipo del vaso comprometido. Las úlceras cutáneas se presentan en el 8% de los pacientes que tienen vasculitis y se asocian a títulos altos de factor reumatoide y se asocian a bioglobulinas positivas en una tercera parte de los casos. Esta vasculitis asociada a bioglobulinas se asocia con enfermedad más grave y sistémica. Tiene mayor prevalencia de afectación articular, de neuropatía periférica, de fenómeno de Raynaud, de enfermedad renal y de sobreactividad anticuerpos de hospitalización. Esta también tiene un mayor riesgo de presentar linfoma y en general tiene un aumento de la mortalidad. La vasculitis urticariana es otro tipo de vasculitis que se presenta en el 21% de los pacientes que presentan vasculitis. La topografía más frecuente es a nivel de las extremidades, pero también se puede presentar en cara y tronco. Y la morfología son los típicos ambones o ronchas, pero a diferencia de la urticaria normal, estos abones duran más de 24 horas. Normalmente en la urticaria lo que encontramos es prurito, pero en la vasculitis urticariana lo que encontramos es dolor y ardor más que prurito y deja hiperpigmentación postinflamatoria. Es otro cambio, a diferencia de la urticaria, ya que la urticaria al desaparecer no deja ninguna lesión residual. Si nosotros tomamos una biopsia, que de hecho es obligatorio ante una roncha que dura más de 24 horas tomar una biopsia, vamos a encontrar lesiones de vasculitis leucocitoclástica o necrosis fibrinoide y esto de la pared del vaso en el 90% de los casos. Si no encontramos esta característica histológica, que es la más frecuente, podemos encontrar un patrón de infiltrado linfoide, además de edema de la dermis, y esto involucra principalmente los pequeños vasos. El fenómeno de Raynaud se presenta entre el 13 al 30% de los pacientes y puede ser el primer signo de la enfermedad y preceder a sintomatología de la sequedad en 18% de los casos. El principal factor desencadenante es la exposición al frío, sin embargo, el estrés también puede desencadenar en estos pacientes fenómeno de Raynaud. Este tiene una mayor prevalencia cuando se asocia al síndrome de Sjögren de compromiso articular en 50% de los casos, vasculitis cutánea en 30%, anticuerpos antinucleares en 95%, anti-ROE-SSA 59% y anti-LA en 44%. Sin embargo, si hablamos y lo vemos con el síndrome de Sjögren secundario, pues tiene un curso clínico más leve cuando se presenta en el síndrome de Sjögren primario. 40% van al tratamiento farmacológico. La gerosis es bastante común, se presenta entre el 50 al 67% de los pacientes que tienen síndrome de Sjögren y se caracteriza por una piel áspera y inflamativa, y esto está causado por inflamación linfocítica de las glándulas secretas o sebáceas y la disminución de la cantidad por una producción de sebo anormal. Normalmente los pacientes incrementan sintomatología en invierno. Siempre la sintomatología de piel seca se pone peor en invierno y característicamente afecta piernas y a nivel de los pliegues axilares con esta piel seca y escamada que se presenta. Esta piel seca va a producir prurito. Esto también se puede afectar a nivel del conducto auditivo externo y esto es por la disminución de la producción del cerumen, por eso son prurito a nivel del oído. También pueden requerir ardor y el pelo lo van a encontrar seco y deslustrado con descamación a nivel de la piel capilar. El punto va a asociarse a rascado y el rascado va a dejar hiperpigmentación en la piel. La dermatitis del párpado no es exclusiva de esta enfermedad, es una manifestación cutánea común a varias enfermedades autoinmunes y puede ocurrir en 40% de los pacientes y puede dejar pigmentación facial reticular. El tratamiento de la piel seca de la gerosis es utilizar emolientes varias veces al día, baño sin tallar con agua tibia, se les recomienda un baño corto de 5 a 10 minutos y utilizar sustituto de jabón. De estos existen varios SINSET que les sirven muchísimo al paciente porque asocia a un pH más parecido al de la piel. La sequedad vaginal, nos va a favorecer prurito y dispareunia en nuestros pacientes y el tratamiento que se recomienda es con lubricantes vaginales y si esto es muy intenso, se pueden dejar estrógenos tópicos en crema que van a mejorar la sintomatología. El eritema anular es una erupción eritematosa fotosensible que se describió principalmente en pacientes asiáticas y es una manifestación específica. El diagnóstico diferencial que se hace del eritema anular es con lupus eritematoso subagudo.
El eritema anular puede ser la manifestación inicial del síndrome de Sjögren primario y se caracteriza por estas placas policíclicas con elevación a nivel de la periferia y el centro que se ve más claro. Se presenta en 9% de los casos en mujeres con una edad promedio de 47 años y estas todas presentan fotosensibilidad y 89% presentan anti-RO y anti-LA positivos o anti-LA positivos. Y aquí observamos nuevamente esta placa elevada en el borde y el centro que se ve más claro y que no se ve elevado. 80% de los pacientes desarrollan eritema anular desde meses o años antes de cumplir los criterios de síndrome de Sjögren primario y la topografía que más les gusta es en la cara. Si bien las imágenes que les mostré principalmente son de cara, en el 81% de los casos se presenta diseminado, 46% de los casos, las extremidades superiores se afectan en 34%, el cuello en 25% y las extremidades inferiores en 30%. Y morfología observamos estas placas policíclicas, como es el caso de esta placa, o anulares, nos referimos que parecen anillitos en esas zonas. Estas son de superficie eritematosa en el borde, elevada, y son fotosensibles. Es importante realizar una biopsia en estos pacientes en donde vamos a encontrar edema de la dermis, como se observa en esta imagen, y el infiltrado linfocítico perivascular en el 100% de los casos. Estos van a curar sin dejar cicatriz ni atrofia y pueden dejar hipopigmentación residual. Los diagnósticos diferenciales pueden ser por la dermatitosis principalmente, pero aquí lo que observamos son nódulos en la periferia y escama, o con eritema migratorio, que así como su nombre dice, pues va variando. Otra manifestación en piel es la amiloidosis cutánea. Existen en la amiloidosis cutánea la variedad macular, la variedad del líquen amiloide y la nodular. La nodular es la que nos ocupa para este tema. La amiloidosis nodular localizada es una amiloidosis cutánea rara que se presenta en el 25% de los casos reportados de amiloidosis nodular y estos se ven asociados con síndrome de Sjögren. Por eso es importante tomarlo en cuenta como su diagnóstico cuando encontramos lesiones sospechosas. La topografía que gusta afectar son las piernas principalmente y en segundo lugar el tronco. Tanto pueden observar en cara y rara vez observan en genitales. El aspecto de las lesiones son como se observan aquí, de aspecto papular o cuando son más grandes de aspecto nodular, que pueden ser únicos o múltiples. El tamaño es variable y la superficie puede ser eritematosa o jantomatosa. Jantomatosa es que se ve más amarillenta. Estas lesiones de amiloidosis cutánea nodular en general son asintomáticas. Y la mayoría, bueno, son por el diagnóstico de amiloide, va a seguir el inicio del diagnóstico del síndrome de Sjögren de 1 a 25 años. El promedio de edad al momento del diagnóstico de amiloide son de 60 años y la mayoría cursa con hiperglubinemia, factor reumatoide positivo y anticuerpos anti-RO y anti-A positivos. Y vemos aquí esta lesión de aspecto nodular con una superficie eritematosa, que obviamente es un diagnóstico que se realiza por biopsia. La biopsia debe de incluir tejido celular subcutáneo, de dermis, tejido celular subcutáneo, y observamos, aquí es tejido celular subcutáneo, donde observamos el depósito de amiloide y debemos teñirla con rojo congo para observar la birrefringencia, como se observa en estas zonas, verde manzana bajo la luz polarizada. Cuando es una lesión única, se puede hacer como tratamiento la excisión quirúrgica o crioterapia, electrodesecación o utilizar láser de dióxido de carbono. Sin embargo, no está indicado realizar tratamiento. Se realiza solo si hay alguna molestia para el paciente, pero como lo dije anteriormente, estas son lesiones asintomáticas. O también se puede realizar por razones estéticas, pero en realidad no hay una indicación para retirarla de otra forma. Y bueno, existen otras manifestaciones, es como el eritema nodoso, que es la paniculitis más frecuente del síndrome de Sjögren, que bueno, aquí nosotros pasamos la mano sobre la superficie de la piel, son lesiones más palpables que visibles, y estos hay pocos casos descritos, o lívidos reticulares, que también son pocos casos, y el líquen plano, del cual no hablaremos en este día de hoy, porque bueno, ya se hablaron de las lesiones en cavidad oral en la vez pasada. En conclusión, el compromiso dermatológico en el síndrome de Sjögren primario es frecuente y se pueden observar tempranamente las lesiones durante el curso de la enfermedad. Muchas gracias por su atención. Y
Enseguida doy el micrófono a la doctora Gabriela Hernández con el tema de nuevos autoanticuerpos. Gracias, muy buenas noches. Yo les voy a hablar sobre algunos anticuerpos en síndrome de Sjögren. Los anticuerpos en esta entidad pues, pueden tener varias finalidades. Uno es que sean diagnósticos, que tengan también un rol patogénico en la enfermedad, que nos ayude a identificar algunos fenotipos clínicos que sean de algunas manifestaciones y también que nos puedan predecir alguna segunda enfermedad autoinmune. En esta tabla podemos ver los anticuerpos más prevalentes en esta enfermedad, como son los antinucleares, anti-Ro y anti-La, factor reumatoide. Vemos también crioglobulinas, los cuales ya nos comentaron que se asocia también al desarrollo del linfoma, algunos otros que son atípicos porque son muy poco frecuentes verlos y algunos asociados a enfermedad autoinmune órgano blanco como los antitiroideos. Se ha visto que a mayor número de anticuerpos hay también mayor prevalencia de enfermedades sistémicas. No podemos hablar de anticuerpos sin mencionar anti-Ro y anti-La. El perfil de estos anticuerpos se establece al inicio de la enfermedad y ya no cambia a lo largo del tiempo. Es más frecuente encontrar el anti-Ro de forma aislada o en combinación con el anti-La, pero es muy raro ver el anti-La pues solo, ¿no? Tiene una baja prevalencia del 2%, mientras que Ro es del 50 al 70%. Estos anticuerpos también nos ayudan a predecir la enfermedad porque se han encontrado tiempo antes de poder hacer el diagnóstico como tal de Sjögren y también tienen una asociación con lo que es el HLA. Por ejemplo, en mexicanos el haplotipo que se ha descrito es el DRB10301, así como el B5101. Estos anticuerpos claramente se han asociado a manifestaciones extraglandulares, a mayor afección a nivel de la glándula, con mayor puntaje de foco y la presencia de centros germinales, así como varios marcadores biológicos, como pueden ver ahí en la diapositiva. Y han formado parte de los criterios de clasificación de esta enfermedad a lo largo de muchos años. En los últimos criterios, que son los del ACR EULAR, únicamente se está considerando anti-Ro. Por lo tanto, estos anticuerpos nos ayudan a identificar fenotipos clínicos de mayor gravedad, nos ayudan al diagnóstico y también seguramente tienen algo que ver dentro de la fisiopatogenia de la enfermedad al ser autoantígenos. Otros anticuerpos diferentes son alfa-fodrina, por ejemplo, son anticuerpos contra esta proteína que es parte del citoesqueleto, que se describió inicialmente como autoantígeno en modelos murinos y posteriormente se ha visto la prevalencia de estos anticuerpos hasta del 80% más o menos en pacientes con Sjögren, predominando el isotipo IgA. Se inició este estudio sobre todo con casos reportes en niños. Esta es una metaanálisis de 23 estudios en donde se ve que son específicos en el 83% y una sensibilidad baja del 39%. Y también se ha visto que tienen correlación con crecimiento parotidio y tiroiditis. Este es un estudio que realicé en el instituto en donde se incluyeron 236 pacientes, los cuales eran negativos para Ro y para A, y se evaluaron los anticuerpos antifodrina, en específico esta es la tabla del isotipo IgA, y lo que se vio es que cuando se combinan con factor reumatoide y anticuerpos antinucleares nos permiten hacer el diagnóstico con una especificidad del 78% y una sensibilidad del 70%. Por lo cual, en cuanto a este anticuerpo, podemos decir que nos ayuda también a identificar este fenotipo seronegativo y ayuda al diagnóstico y posiblemente tenga que ver algo en la fisiopatogenia. Estos otros anticuerpos, los antiproteína salival, antianidrasa carbónica y antiproteína secretoria parotídica, también tienen un origen de una mayor expresión en modelos murinos de Sjögren. Y se vio que estos se presentan incluso hasta 6 meses antes de que los ratones tuvieran alteraciones en el flujo salival y aparición incluso de los anticuerpos anti-Ro y anti-La. Posteriormente se inició su estudio en pacientes con Sjögren y se vio una prevalencia pues, de entre alrededor del 50 a 18% para anti-SP1 y para anti-CA6. También se encontró haber cierta asociación, por ejemplo, con acidosis tubular. También se ha visto que estos anticuerpos llegan a ser más frecuentes en pacientes con síndrome Zika de corta evolución
y que tienen incluso más de estos anticuerpos, 76%, que lo que fuera anti-RO y anti-LA, y también son más prevalentes en pacientes con Sjögren versus ojo seco. Este es un estudio de la Corte SICA en donde son pacientes que no todos tienen Sjögren, sino que hay sospecha también de la enfermedad, algunos sí tendrán y otros no. Y lo que se encontró es que aquellos que tienen un puntaje de foco de 0 en la biopsia tenían mayor prevalencia de estos anticuerpos, 67% versus 22% que tenían anti-RO y anti-LA, y era al revés en aquellos que sí tenían una biopsia diagnóstica. En los que tienen esa biopsia, el 80% tienen anti-RO y anti-LA y menos porcentaje el resto de estos anticuerpos. Dos estudios más tenemos al respecto, son grandes, uno en población griega y otra en China, en donde también vieron esta misma correlación, una correlación negativa con lo que es el puntaje de foco. Por lo tanto, estos anticuerpos nos ayudan a identificar Sjögrens probablemente tempranos con una enfermedad leve y seronegativa, y su presencia en pacientes con síndrome Zika pudiera implicar una etapa inicial de Sjögren que habría que seguir estos pacientes pues para ver si efectivamente van a cumplir criterios en el futuro. Su rol patogénico pues también se desconoce. Estos son otros anticuerpos, anticuerpos contra la proteína 16 inducida por interferón. También se han encontrado prevalencias altas en pacientes con Sjögren. Tenemos dos cortes, la corte Zika ya mencionada y otra italiana, ¿no? Entonces tienen mayor prevalencia que en los controles, 34 y 29% contra menos del 10% en los sanos. Estos anticuerpos también han tenido utilidad para identificar algunos fenotipos. Por ejemplo, en el estudio de alumno fallaron para encontrar asociación con la parte histológica, pero el doctor Baer sí encontró asociación con lo que fue el Schirmer, el globulinas elevadas, centros germinales. Y sin embargo, dado estos anticuerpos se encuentran en otras enfermedades autoinmunes, pues todavía tenemos mucho que estudiar. En esta tabla y en la que sigue voy a poner algunos otros ejemplos de múltiples anticuerpos que hay. Sería imposible hablar de todos. Por ejemplo, tenemos los antisaccharomyces. Estos se han asociado a lesiones cutáneas. Los anti-NA14 se ha asociado a mayor expresión de BAP y CXL10, una miosina que es muy importante en Sjögren. Los anti-acoporina 4, estos más bien nos hablaría de una segunda enfermedad agregada, como sería el Sjögren con el síndrome del Pick. Y en esta otra pues, continuamos, ¿no? Con varios que se han identificado. Anticofilina, antialfa-enolasa, probablemente van a ser algunos que nos van a dar de qué hablar próximamente, porque se han asociado a pacientes que desarrollan mal. Entonces, estos seguramente van a ser de mayor línea de investigación. Y como pueden ver, pues hay muchos otros en donde se ha encontrado algunas asociaciones, por lo cual son útiles para identificar algunos fenotipos, aunque todavía la fisiopatogenia no sabemos realmente su papel. En conclusión, el estudio de estos autoanticuerpos es muy importante para identificar pacientes con alguna manifestación que pueda desarrollar en el futuro y sobre todo también para tener un respaldo para aquellos pacientes que son anti-RO y LA seronegativos y poder también apoyar en el diagnóstico. Tenemos todavía como reto que se tienen que estandarizar las técnicas de laboratorio y punto de corte para que estos anticuerpos puedan ser de utilidad todavía clínica. Gracias. A continuación, la doctora Aide Caro nos hablará un poco de lo que es la biopsia. Muchas gracias, doctora Gabriela Hernández. Bueno, vamos a ver la parte de biopsia de glándula salival en el síndrome de Sjögren. Entonces, vamos a empezar. Muchas gracias a la doctora Rosalda Barbosa por la invitación. Bueno, sabemos que existen muchos tipos de glándula salival, las mayores y las menores. Sin embargo, conocemos también que su distribución es distinta. Tenemos aproximadamente de 600 hasta 1000 glándulas salivales menores, que son las que prácticamente son más afectadas en los casos de enfermedades autoinmunes. Las mayores también se afectan, sin embargo, esto no es tan evidente. Una de las cosas que también debemos de tomar como ventaja es el hecho de que al estar afectadas podemos acceder a ellas de manera más fácil sin necesidad de someter a un paciente a ingresarlo a quirófano para obtener la muestra. Podemos hacerlo en el consultorio.
y muy importante es que necesitamos cierto promedio de glándulas para poder realizar un diagnóstico nosotros como patólogos. Conocemos que las enfermedades inflamatorias en las glándulas salivales, sobre todo aquellas glándulas salivales menores, pueden ser diversas. Entonces, no todo lo que es inflamación en una glándula salival menor es traducción de un síndrome de Sjögren. Sin embargo, conocemos que existen diferentes tipos y se manifiestan de maneras distintas, y también conocemos que el hecho de que la biopsia de glándula salival sea positiva para una cialodenitis focal linfocítica prácticamente es una gran parte del diagnóstico que ustedes necesitan para poder llevar a su paciente a un tratamiento adecuado y que cumpla los criterios que ustedes necesitan, ¿no? Entonces, dentro de los criterios que ya se han mencionado previamente, podemos ver aquí remarcado que, pues, obviamente, la presencia del foco de cialodenitis linfocítica crónica es muy importante. Ahorita va a ver qué tan claro puede llegar a ser el diagnóstico. Dentro de los diagnósticos que podemos emitir nosotros como patólogos en las biopsias de glándula salival, que sabemos que hay ocasiones en que no somos tan específicos, podemos decir que es normal, podemos decir que es una cialodenitis linfocítica focal, que es la que nos interesa específicamente en este caso, una cialodenitis crónica no específica, una variedad esclerosante y aquellas que están asociadas a lesiones como granulomatosas, ¿no? Entonces, para que nosotros podamos hacer un diagnóstico de una cialodenitis linfocítica focal necesitamos ciertas características, y de ellas, de las más importantes, es que necesitamos un conteo mayor de 50 linfocitos asociados a los conductos libres y lesionar ellos serosos, que no exista atrofia y que no exista esclerosis. Entonces son datos muy puntuales. Sin embargo, como pueden ver aquí en la imagen A, podemos identificar, eso es una glándula salival normal. En la B vemos una cialodenitis crónica con atrofia y la presencia de dilatación de los conductos. Aquí, por ejemplo, no vemos un foco donde hay un infiltrado inflamatorio tenso alrededor de estos conductos. Entonces, esto queda fuera del diagnóstico que nosotros necesitamos. En la C podemos observar una cialodenitis asociada a necrosis. Esto usualmente lo encontramos en la parte del paladar y se asocia a otro tipo de cosas y puede ser confundidas con carcinomas epidermoides. Y finalmente, la que nos interesa básicamente es la cialodenitis crónica focal, que las características son, como ya les mencioné, grupos asociados a los conductos sin una dilatación importante, sin lesionar el conducto, que estén alrededor del mismo, sin atrofia o sin fibrosis muy intensa. Si nosotros tenemos que tomar en cuenta que esto no esté presente, porque entonces no nos va a servir. Sabemos que existen diferentes clasificaciones para la glándula salival en cuanto a la inflamación y en cuanto a los criterios que se han dado previamente para poder decir que se trata de una glándula salival asociada al síndrome de Sjögren. Sin embargo, estos no son específicos, se los pongo aquí únicamente para que los conozcan. No son reproducibles, por lo tanto no eran utilizados de manera adecuada y por lo tanto no les podían dar a ustedes el diagnóstico que necesitaban. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos como patólogos? Primeramente, que ustedes nos den aproximadamente de 3 a 5 fragmentos de glándula salival menor por separado, de ser posible, o sea, que saquen 5 fragmentos y los pongan por separado. Cada uno de ellos se va a meter en un bloque. Estos se van a realizar cortes seriados para poder identificar todo el tejido que podemos ver en la laminilla. Tenemos que ver si la arquitectura está normal. Recuerden que esto es muy importante. Si la arquitectura no es normal y hay atrofia, por lo tanto, entonces no podemos nosotros ver o seguir con la evaluación de la glándula salival como si fuera un síndrome de Sjögren. Si esta glándula salival tiene las características de un focus score o de una cialodenitis crónica linfocítica, vamos a aplicar el focus score, que se los voy a explicar adelante. Y por lo tanto, nosotros vamos ahora a ver lo que es un focus score. Se escucha un poco complicado, es un poco complicado en el sentido de que primeramente necesitamos, como patólogos, tener muy claro cuánto es lo que nos va a medir cada campo de 4x en nuestro microscopio. Hay diferentes marcas y diferentes formas de los oculares.
eran de los objetivos. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber que en cada uno de nuestros microscopios, cuánto mide el objetivo de 4P. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que saber exactamente cuántos milímetros cuadrados vamos a evaluar. ¿Por qué? Porque si ustedes se han fijado en los criterios que dentro de la CR del 2012, podemos ver que tiene específicamente en 4 milímetros cuadrados más de un foco. Eso es lo que es diagnóstico de síndrome de Sjögren. Pero tenemos que evaluar sin que tenga dilatación de conductos, que sea atrofia, que tenga alguna otra lesión, que no tenga muchas células plasmáticas. Entonces es todo un reto. Si nosotros no tenemos la cantidad suficiente de glándulas salivales, por lo tanto no vamos a poder emitir diagnóstico y básicamente esto se va a quedar a la mitad. Entonces, ¿cómo se mide un focus score? O sea, ¿qué es lo que hacemos los patólogos como focus score? Primeramente, como mencionaba, necesitamos de 3 a 5 glándulas salivales. Aquí en la imagen podemos ver que aquí hay un foco, 2 focos. Recuerden que nos tenemos que alejar de las 3 que tienen tejido adiposo, fibrosis o mucosa. Entonces, ya nosotros identificamos cuáles son nuestros lóbulos. Basado en lo que mide nuestro microscopio, vamos a tener un volumen aproximado, es decir, vamos a medir en milímetros cuadrados cuánta cantidad de glándula tenemos. Basado en esto, también tenemos que identificar los focos donde haya ese infiltrado inflamatorio de más de 50 linfocitos, sin destrucción de los conductos, etc. Entonces, ya que lo tenemos medido, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a tomar esos 8 focos y los vamos a dividir entre la cantidad o el volumen completo que tenemos de la glándula salival. Esto nos va a dar cuántos focos por milímetro cuadrado. Pero como nuestra evaluación tiene que ser por 4 milímetros, lo vamos a multiplicar por 4. En este caso, por ejemplo, ya tenemos un focus score diagnóstico de síndrome de 1.53. Recuerden, es más de un foco en 4 milímetros cuadrados. Eso es básicamente lo que hacemos al evaluar la glándula salival menor. Entonces, obteniendo eso, ustedes pueden tener parte muy importante de lo que es el score para poder hacer el diagnóstico de síndrome de Sjögren. ¿Qué más les puedo contar al respecto? Simple y sencillamente que existen neoplasias que se asocian al infiltrado inflamatorio crónico de unos órganos. Entonces, en la glándula salival esto también está presente. Por lo tanto, sabemos que el síndrome de Sjögren se asocia a diversos linfomas. El más frecuente de ellos es el MALT, o el linfoma de la zona marginal, pero asociado a mucosas. Existen diferentes tipos de linfomas, de linfocitos pequeños, B. Sin embargo, en este caso, específicamente este es el más frecuente. Los otros pueden existir, pero este es el más frecuente. Casi todos van a ser de bajo grado. Sin embargo, 10% no lo son. Otro puede ser el linfoma de la zona marginal. Pero como mencionaban previamente, ¿cómo hacemos la distinción nosotros en patología entre una lesión linfoproliferativa benigna y un linfoma? Entonces, para esto necesitamos que nuestra glándula salival muestre una destrucción del parénquima. Es decir, si ustedes se acuerdan en la glándula salival, en el momento de hacer el diagnóstico de un síndrome de Sjögren, tiene que haber una restricción y estimulación clonal de los linfocitos B. Recuerden que en las fases iniciales del síndrome de Sjögren tenemos linfocitos CD4. En las fases finales son los linfocitos B con restricción de cadenas de inmunoglobulina ligera. Entonces, ahí es donde nosotros pasamos de una proliferación policlonal a una proliferación oligoclonal a una proliferación clonal. Entonces, esto es lo que nos va a hacer el diagnóstico. ¿Cómo lo vamos a ver? Uno, vamos a ver totalmente destruida la glándula, ya no va a haber respeto por estas áreas de los conductos o los acinos, o sea, esto se va a perder totalmente. Le vamos a realizar inmunistoquímica y citometría de flujo en algunos casos. Los marcadores de inmunistoquímica que necesitamos para hacer el diagnóstico es CD19, CD20, CD22 y también podemos encontrar FOXP1 y BCL10. En ocasiones el CD5 puede ser presente, sin embargo no es necesario. En ese tipo de lesiones vamos a tener algunas alteraciones moleculares. La más frecuente en caso de las glándulas salivales asociadas a este infiltrado inflamatorio, vamos a tener esta translocación, la 14-18.
cosa que me llamaba la atención en la sesión pasada es que preguntaban qué otro tipo de lesiones pueden estar asociadas al síndrome de Sjögren. Uno de ellos es el tumor de Kuttner, que también se confunde clínicamente con un linfoma, porque hay un aumento muy importante de volumen de la glándula salival. Esto forma una especie como de lesión nodular, como si fuera un conglomerado ganglionar, sin embargo no lo es. ¿A qué se debe esto? Es que la glándula tiene una cialodenitis crónica esclerosante. Es decir, vamos a tener ciertos criterios para saber que no se trata de un linfoma o de un síndrome de Sjögren. En este caso necesitamos criterios mayores como el infiltrado linfoplasmocitario, la fibrosis esclerosante concéntrica, la venulitis esclerosante. Además, se tiene que demostrar serológicamente la presencia aumentada de IgG4, que es una de las cosas a las que está asociada el síndrome de Kuttner, que si ustedes recuerdan hay muchísimas alteraciones del aumento de IgG4. Y aquí terminaría mi participación. Recuerden que no todo lo que hay inflamación en la glándula salival menor es un síndrome de Sjögren. Sin embargo, la cialodenitis focal linfocítica es diagnóstica en más de un campo por milímetro cuadrado para un síndrome de Sjögren. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar con la doctora Rosa Elda Barbosa, quien nos va a hablar de el tratamiento. Doctora. Muchas gracias, doctora Irene. La complejidad biológica, que ya fue referida por el doctor Maribadán en la sesión pasada, nos da lugar a exactamente distintos escenarios clínicos que pueden ir desde síntomas de edad, más graves por sequedad, más fatiga, más dolor, hasta síntomas y signos, manifestaciones orgánicas extraglandulares. Esta complejidad, la diversidad de los escenarios para que el tratamiento del síndrome de Sjögren sea un gran reto. El tratamiento se divide en local y sistémico. Se divide en ocular y oral. El ocular fue abordado por la doctora Luz Helena y el oral por la doctora Madeleine. En el caso del tratamiento sistémico, se divide en sintomático, una parte en cuanto al sintomático oral, también la comentó la doctora Madeleine. Otra parte del sintomático son los antiinflamatorios no esteroideos. Y en cuanto al tratamiento sistémico con fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad, realmente existe poca evidencia. La evidencia no es sólida, ya que el tratamiento en general está basado en la opinión de los expertos, esto asociado a los ensayos clínicos controlados, aleatorizados que existen en las enfermedades autoinmunes. Muy pocos ensayos clínicos controlados, aleatorizados y cuasi experimentos. Es decir, entonces, el tratamiento no está basado en una evidencia. Se han escrito diferentes guías y recomendaciones, por ejemplo, las de la Fundación del Síndrome de Sjögren para el tratamiento ocular, oral y de otras manifestaciones extraglandulares. Inclusive, recientemente se publican las guías, las recomendaciones también Sjögren sistémico por el EULAR. Sin embargo, y lo pueden observar en esta tabla, que tiene cada recomendación en su mayoría nivel de evidencia y un bajo grado de recomendación. Mostraré cuáles son los ensayos clínicos controlados o autorizados que se han realizado para evaluar el tratamiento del síndrome de Sjögren. En cuanto a los fármacos sintéticos tradicionales, se evaluó la hidroxicloroquina en 120 pacientes con síndrome de Sjögren a la semana
24 con el desenlace primario siguiente. La proporción de pacientes que tuvieron una mejoría del 30% en 2 de 3 escalas visuales análogas, ya sea de sequedad, de dolor y fatiga. Y como desenlaces secundarios, otros parámetros clínicos y de laboratorio. Se puede observar en esta tabla cómo realmente no hubo diferencia estadística significativa entre el grupo de placebo e hidroxicloroquina. A pesar de que este es el tratamiento que más utilizamos para síntomas generales y dolor musculoesquelético de los pacientes con síndrome de Sjögren. Posteriormente, se hizo un estudio en 77 pacientes de los que participaron en el estudio Joker, el que mencionó cloroquina, para identificar el nivel de interferón y de expresión de genes estimulados por interferón y su correlación con los parámetros clínicos y de laboratorio. Sin embargo, no hubo diferencia estadística clínica aún a pesar de la estratificación con los parámetros que mencioné. En cuanto a los fármacos sintéticos tradicionales, los otros como el metotrexate, leflunomida, azatioprina, micofenolato, ciclofosfamida y además el tratamiento con glucocorticoides, no existe ningún ensayo clínico. Por lo tanto, realmente el tratamiento lo estamos basando, como mencioné, en los resultados que se han publicado de otras enfermedades autoinmunes, series de casos. Además de los fármacos tradicionales, los estudios que se han realizado en los fármacos sintéticos dirigidos, es decir, las pequeñas moléculas, y de los fármacos biológicos, estos actúan, se han estudiado a nivel de 5 dianas. Una, los linfocitos B, los linfocitos T, la coestimulación, quimiosinas, sus receptores y también otros mecanismos como a nivel de la célula dendrítica plasmacitoide. En cuanto a los biológicos, los que actúan en células B son moléculas que van en contra de CD20 o de otras moléculas del linfocito B o de algunas moléculas de supervivencia del linfocito B como BAF. Se ha estudiado como anti-CD20 a rituximab en 17 pacientes con síndrome de Sjögren con un EVA de fatiga más de 50 milímetros. Se evaluó su eficacia con el desenlace primario a los 6 meses de la proporción de pacientes que tuvieran una reducción mayor del 20% en cambios en signos y síntomas Zika, en parámetros inmunológicos también y en encuestas de calidad de vida relacionadas a la salud. Sí hubo diferencia significativa en el grupo de rituximab comparando solo el grupo desde la medición basal a 6 meses. Sin embargo, no hubo diferencia estadística en las otras escalas y en la comparación de grupo. La única diferencia fue en la función social en el SF36. También se estudió rituximab en un grupo de 30 pacientes con flujo salival estimulado mayor o igual a 0.15 mililitros por minuto. Se evaluaron a estos pacientes en las semanas 5, 12, 24, 36 y 48 con el desenlace primario del cambio del flujo salival estimulado y como desenlace secundario nivel de células B, factor reumatoide, escala de síntomas Zika y número de manifestaciones extraglandulares. Sí se observó diferencia en cuanto a la disminución del flujo de salival tanto estimulado como no estimulado, sin embargo solo se presentó en la semana 12. Esto no fue constante hasta el final del estudio. También se estudió esta molécula
en 120 pacientes con un EVA de más o igual de 50 milímetros, 2 de 4 EVAs que evaluaban. Era el EVA global, dolor, fatiga y sequedad en pacientes que tuvieran menos de 10 años de evolución y que además tuvieran actividad biológica o sistémica. A las 24 semanas se evaluó si había mejoría de 30 milímetros en 2 de las 4 EVAs que mencioné. Sin embargo, como pueden observar en la tabla, no hubo diferencia estadística significativa. En este otro estudio se evaluó belimumab o un anti-BAFF. Se evaluó en 30 pacientes que tuvieran complicación sistémica activa o parotidomegalia o una evolución de menos de 5 años o que tuvieran activación de células B. Se evaluaron a las 28 semanas el desenlace primario de disminución en 2 de 5 escalas visuales análogas, que tuvieran un cambio de más de 30% en la EVA de sequedad, de fatiga, dolor, actividad sistémica determinada por el reumatólogo. Y en este caso sí se observó en la última barra que se ve el número de pacientes que cumplieron con el desenlace primario. Que fue un estudio abierto, abre la posibilidad de hacer estudios controlados para identificar si es un fármaco que puede tener impacto positivo en el tratamiento de los pacientes con síndrome de Sjögren que tienen tanta alteración en la calidad, tanto impacto negativo en la calidad de vida. Se está corriendo otro estudio en fase 2, se está reclutando, en el cual se está combinando belimumab y rituximab. También se está evaluando en otro estudio, fase 2, también reclutando anti-BAFF. Se han evaluado también para el mecanismo de acción sobre células B, el Baminercept, que actúa sobre la linfotoxina del receptor del linfocito B. Se evaluó en 52 pacientes en la semana 24 el cambio en el flujo salival estimulado y como desenlace secundario SDAI, nivel de quimiosinas, citocinas, células B y células T. Sin embargo, tampoco hubo diferencia significativa. Cambiando de mecanismo de acción a nivel de células T o de coestimulación de células B y T, se evaluó abatacept en un estudio abierto, el cual tampoco arrojó ningún resultado significativo. Sin embargo, hasta la semana 48, pero en las primeras 24 semanas sí hubo diferencia en el SDAI y en el SPRINT. También esto ofrece una oportunidad de realizar estudios clínicos controlados, identificar si es realmente un medicamento que tenga impacto positivo en el síndrome de Sjögren. Y se están evaluando estas otras moléculas, que algunas están en fase 2 activas, como el Bexalmab, otras se están reclutando como la molécula anti-CD40, CFZ533, y el estudio que se inició con efalizumab se quedó en la fase 2 y se suspendió por identificarse efectos adversos de importancia severos con infecciones a nivel del sistema nervioso central. También a nivel de citocinas y receptores se realizaron estudios en el 2004 con infliximab, en el cual además de los niveles de inmunoglobulina M, no se observó ninguna diferencia estadísticamente significativa al comparar los grupos. Se evaluó también etanercept, en este caso en 25 pacientes, sin obtener tampoco ceto en BCG, cambios importantes en cuanto a lo clínico y el resto de lo preclínico. Se evaluó también anti-interleucina 1, receptor de interleucina 1,
con anakinra a las 4 semanas y tampoco se obtuvo ningún resultado. Actualmente se están corriendo otros estudios clínicos. El primero de tibulizumab se encuentra en fase 1, está activo. De tocilizumab también está activo, va en la fase 3. Y de la última molécula se suspendió por cuestiones de prioridad de portafolio. Además, se están estudiando moléculas pequeñas, son moléculas sintéticas dirigidas que actúan a nivel de vías de señalización intracelular, como el filgotinib, que está reclutando, otras moléculas que van contra P13K delta, como seletalicib, leniolisib, otras contra la tirosin quinasa de Bruto, como tirabrutinib, y otras contra tirosin quinasa esplénica, como el último estudio que menciona. Además, se están corriendo otros estudios en otro nivel de mecanismo de acción. Por ejemplo, los que muestro ahí de la célula dendrítica plasmacitoide, RNasas y además anticatepsina S. Finalmente, ningún fármaco inmunomodulador ha mostrado hasta el día de hoy eficacia en síndrome de Sjögren. La base del tratamiento actual del síndrome de Sjögren es el uso de fármacos fuera de indicación que están autorizados para otras enfermedades autoinmunes. Y hay un nicho de oportunidad con los nuevos blancos terapéuticos propuestos. Muchas gracias. Ahora continuaremos con la doctora Gaby Regalado. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación a la doctora Rosalba Barbosa y a todos los participantes de este curso modular, donde, bueno, en esta parte yo voy a hablar acerca del abordaje del linfoma. Y bueno, como ustedes bien saben, el síndrome de Sjögren primario es una manifestación muy importante en términos de deterioro de calidad de vida de los pacientes, por lo cual creo que no solamente el control, que es la parte en la que corresponde a todos los médicos reumatólogos y médicos asociados a todo el control de las complicaciones, y no nada más en ese sentido, al control en lo que pudieran ser manifestaciones sistémicas que pueden conferir un riesgo de muerte. Entonces, esta es la agenda para revisar el día de hoy de una manera clara y concisa. Entonces, como introducción, ustedes saben, los linfomas en general, respecto a la población, son bastante frecuentes, los vemos muchísimo. Solamente un 5% de los linfomas van a asociarse a alguna enfermedad reumatológica, pero saben que es una neoplasia linfoproliferativa que viene originaria del sistema retículo endoplasmático, por lo cual es un tipo de tumor que se produce en el sistema linfático y, como sabemos, se divide en dos grandes grupos: los linfomas de Hodgkin, caracterizados por las células de Rett-Steinberg, y los linfomas no Hodgkin, dentro de los cuales los linfomas... ¿Podría compartirnos su pantalla, por favor? Ay, perdón, pensé que le estaba compartiendo. Muy amable, gracias. Gracias, perdón. Pensé que lo había puesto y se había compartido. Una disculpa. Entonces, como les decía, es un cáncer producido en el sistema linfático y derivado de las células linfoproliferativas del sistema retículo endoplásmico, y en general la mayoría va a estar originado de precursores linfoides inmaduros cuando hablamos del no-Hodgkin, por la evolución clonal, que es donde se derivan cada una de estas células, y van a perder la capacidad de diferenciarse debido a proliferación maligna del propio tejido linfático, por lo cual se va a tratar de una proliferación clonal en distintos subtipos de la parte de la clonalidad, donde sobre todo las células B van evolucionando a lo que son las células plasmáticas. Y bueno, antes este tipo de neoplasias no solamente son originadas en tejidos linfoides, como vamos a hablar el día de hoy, pues también se llaman los linfomas extranodales.
Entonces, bueno, ¿cuáles son algunas de las neoplasias con manifestaciones reumatológicas? Como bien conocemos, principalmente están los linfomas, los mielomas, las leucemias, los mielomas, todos estos en el espectro conocido como el síndrome de Poems, y las leucemias sobre todo en los pacientes con artritis reumatoide juvenil. ¿Y qué pasa con los linfomas, que se hacen mucho más frecuentes en pacientes no solamente con síndrome de Sjögren, sino también con artritis reumatoide, con lupus, que como lo veremos a continuación? Entonces, ¿cuál es la clásica asociación que tenemos con el linfoma? Prácticamente desde 1978 se empezaron a hacer algunas correlaciones estadísticas, y fue hasta los estudios de Kazan, en donde nos dio una casuística muy alta de casi 44 veces más riesgo relativo de desarrollar un linfoma no Hodgkin. Y bueno, ahí se fueron desarrollando varios estudios, sobre todo en pacientes que tenían linfoma y los se asociaban a tener un problema, pacientes que tenían síndrome de Sjögren y que se asociaban a tener una neoplasia linfoproliferativa. ¿Cuál es el tiempo de desarrollo aproximadamente? Puede ser hasta 4 a 12 años, por lo cual, como ustedes saben, la vigilancia en estos pacientes y el seguimiento y sobre todo la identificación de grupos de riesgo va a ser el aspecto más fundamental, sobre todo hablando de linfomas en este tipo. Y bueno, 10% se van a desarrollar en el Sjögren primario, prácticamente en la parte secundaria es difícil verlos. ¿Y por qué creemos algunas de las teorías que existen respecto a la asociación entre esas dos enfermedades? Es porque existe una estimulación continua por los propios autoantígenos que se sobreexpresan tanto en glándulas exócrinas e incluso en todos los tejidos MALT, que obviamente, aunque son órganos linfoides como tal, pues obviamente, y aunque incluso se tiene mayor cantidad de linfocitos T, pues también la presencia de linfocitos B puede llevar a esta clonalidad, ¿no? Entonces se lleva una estimulación crónica que nos va a llevar a una afección clonal, que prácticamente es el parteaguas de lo que se relaciona en los linfomas. También algunas otras teorías son en coinfecciones virales, sobre todo el síndrome de Dils, que es una linfocitosis infiltrativa difusa asociada a VIH, asociada a virus de hepatitis B y infectada con virus del Epstein-Barr. Y bueno, más recientemente ya la doctora Caro había comentado algo sobre la translocación 14-18, que es la principal, la más frecuente en BCL2, y esto no es más que un aumento en la presencia de cadenas pesadas, y esto hace que aumenten las inmunoglobulinas. Entonces ahí es donde prácticamente es el factor detonante. Y bueno, hablando un poquito de epidemiología respecto a los linfomas no Hodgkin, se fijan ustedes aquí a nivel mundial hay entre 3 a 6 casos por 100,000 habitantes, con un predominio mayor en hombres y obviamente también en países de desarrollo, de primeras vías de desarrollo. Igual en la mortalidad también ocurre entre 6 a 100,000. En general, nosotros cuando hablamos de un linfoma respecto al resto de los carcinomas, hablamos de una neoplasia que prácticamente creemos que pudiera ser curable, ¿no? En este contexto, ¿no? Por eso la importancia de poder llegar a un diagnóstico oportuno es fundamental en este tipo de pacientes. Y algunos análisis del SER, vean cómo tenemos un porcentaje de supervivencia de 70.7%, y los casos estimados en Estados Unidos también van del 4.3% con una mortalidad de un 3.3% aproximado. Y vean aquí cómo es la presentación por los estadios, ¿no? Prácticamente y afortunadamente el estadio 1 y el estadio 2 es en donde están entre 75 a 90% de la mayoría de los casos. Y esta otra gráfica me gustó porque es una clasificación internacional que les decía previamente, donde vemos el número de pacientes en todos estos estudios, que son pacientes con síndrome de Sjögren, pero vemos cómo el desarrollo de linfomas en todos estos pacientes, ¿no? Entonces, todos los estudios presentaban linfomas, en todos los estudios con pacientes de Sjögren presentaban linfomas. Y esta es una corte de casi 13,000 pacientes con Sjögren, y de esos 13,700 pacientes presentaban linfomas, o sea, sí es un 5% aproximado. Y vean la corte muy grande, prácticamente de los 70s, 80s hasta el 2018, que fue la última integración en ese estudio italiano que ya fue prospectivo, ¿no? Entonces, yo creo que al final es un gran porcentaje de las complicaciones sistémicas que ustedes van a ver en esta enfermedad. Y bueno, sabemos los linfomas no Hodgkin ya más específicos. Acuérdense que entre los dos el no Hodgkin es el más frecuente, prácticamente es el que vamos a ver entre un 60-80% de los casos, y son neoplasias que van a ser derivadas de linfocitos B y de linfocitos T. Es decir,
Ese es el aproximado, y de estos los linfomas extraganglionares son un 10 a 40%, que estaríamos hablando específicamente de esta enfermedad autoinmune. Y bueno, dentro del Sjögren, los principales van a ser aquellos asociados a MAL, que pueden ser en un 63 a 70%, también con presencia de linfoma de células difuso de tipo B, o aquellos MAL que se pueden transformar al difuso de células B, que son más agresivos, o aquellos que son la zona marginal prácticamente. Algunas clasificaciones previas, esto es prácticamente de lo que como clasificamos al linfoma no Hodgkin desde Rappaport del 66, por todas las que hemos ido pasando, hasta la actual, que viene siendo la clasificación del año 2016, y donde de manera muy importante esto es lo que nosotros necesitamos, ¿no? Vemos la morfología, y no solamente esto, sino el aspecto citogenético es fundamental para el tratamiento de estos pacientes, y poder llegar a un diagnóstico en donde se conjuga prácticamente el perfil fenotipo con genotipo, ¿no? Que como decía la doctora Caro, es muy importante para nosotros el diagnóstico molecular en todos estos pacientes actualmente. Esta es una clasificación, es enorme, no voy a detallar en cada una, pero eso es para que veamos cómo la evolución clonal nos lleva a diferentes tipos de linfomas, ¿no? Y bueno, vemos aquí prácticamente todo, la clasificación de los linfomas T. ¿Cuántos pacientes con Sjögren pueden desarrollar un linfoma T? Muy poquitos, pero sí lo pueden desarrollar hasta un 2 o 3%, es otra pregunta importante. Aquí terminamos prácticamente la clasificación. Y bueno, algunas otras características también pueden desarrollar linfomas de Hodgkin, pero muy raramente. Y algo importante que me gustaba plasmar en esta imagen es que los linfomas no Hodgkin clásicamente lo podemos diferenciar entre bajo grado y alto grado, que fue una de las clasificaciones previas que se hicieron en los 80s, porque nos parecía que los clínicos era mejor clasificarlos así, es decir, desde el saber que un linfoma folicular prácticamente podría no curarse nunca, pero tener un pronóstico excelente, y un linfoma de alto grado de una manera diferente, ¿no? Entonces, usualmente los linfomas no Hodgkin de bajo grado van a ser los que se presentan extraganglionares, ¿no? También puede haber de alto grado, pero en este caso es más frecuente de bajo grado. La distribución ganglionar va a ser obviamente centrífuga, no necesariamente contigua. Es difícil su afectación al sistema nervioso central, más como una afectación a hepático y a médula ósea, por eso es importante algunos de los estudios de tapificación. Y bueno, usualmente los linfomas de bajo grado no son necesariamente tan curables con la quimioterapia, por eso el acceso a nuevos tratamientos, sobre todo los anticuerpos monoclonales que vivimos en esta era. Recuerden que prácticamente actualmente el 50% de todos los estudios en medicina, en relación a estudios preclínicos y en estudios fase 1 a 4 son en el mundo de la oncología o la oncohematología, y creo que reumatología tampoco se da atrás en ese contexto, ¿no? Entonces, bueno, esta es la clasificación que vemos en los linfomas que son MAL, sobre todo incluyen tubo digestivo, glándulas salivares, pulmón, tiroides, regiones oculares y de mama. Y bueno, aquí algo muy importante es que usualmente en Sjögren se van a presentar más los linfomas mal típicos, y sobre todo eso es importante, van a tener una tendencia a permanecer localizados en etapas 1E y 2E, no suelen cursar con síntomas B, rara afectación de la médula ósea, no se expresa necesariamente en sangre periférica, y bueno, en el caso de los linfomas gástricos pueden tener respuesta a un tratamiento con H. pylori. Y aquí tenemos otra gráfica más también, donde vemos que los de bajo grado afortunadamente tienen una mejor supervivencia global en la cuestión de AAA, y bueno, dentro de los factores de riesgo podemos encontrar pues que tenemos que buscar asociaciones infectológicas, como ya habíamos comentado previamente, y las alteraciones inmunológicas si estamos hablando de un paciente con linfoma. Entonces, para nosotros oncólogos o internistas es muy importante que hacemos algún diagnóstico de un linfoma. De repente puede haber un paciente que se pierda y tenemos que hacer siempre escarbar en todos estos factores de riesgo asociados, ¿no? Bueno, como algunas de las características también, no me voy a tener mucho acá, clínicamente, usualmente, una de las presentaciones más importantes son la presencia de adenopatías que no son dolorosas, que van a ser progresivas y que van a ser asimétricas. Y en la cuestión de la parte de la exploración física, usualmente van a tener una consistencia de goma, es decir, no son el ganglio fijo al que estamos acostumbrados en carcinomas, ¿no? Que es fijo, que es duro, pétreo. Estos son más como de goma, como más suaves, por decirlo así. Obviamente tenemos que valorar el número, el tamaño de localización, la presencia de hepatosplenomegalia, y lo clásico que vemos en los otros linfomas que son
si hay una presentación bulky, fiebre, sudoración, el prurito intenso que se asocia más a los linfomas de Hodgkin, la diseminación con hueso no es tan frecuente para esto, ¿no? Y aquí tenemos otra gráfica bonita en donde vemos los linfomas extranodales de células B asociados a síndrome de Sjögren primario, y vemos cómo las glándulas salivales son como linfoma extranodal el sitio más frecuente prácticamente en esta revisión, 235 casos, y la parótida es la glándula más importante afectada en ese sentido. También, obviamente, como lo había mencionado previamente el doctor de neumología, los pulmones también pueden estar afectados, a nivel gástrico también, ocular también, a nivel de vaso, de hígado, de timo, tiroides, incluso a nivel intestinal, de huesos y de piel. Y bueno, ¿cuál es el diagnóstico diferencial? Ya lo habíamos comentado previamente. Esta es otra gráfica más donde también vemos cómo la correlación es 48 veces mayor de un Sjögren a la presencia de un linfoma, aunque no solamente el linfoma es uno de los tumores más frecuentes. También podemos ver al lupus, una de las asociaciones reumatológicas más frecuentes. También podemos encontrar lupus, enfermedad de Behçet, obviamente artritis reumatoide, púrpura trombocitopénica, miastenia, en algunas ocasiones colitis ulcerativa. Entonces, bueno, tener siempre en cuenta, tanto en todos estos pacientes, la importancia que viene siendo la revisión. Y bueno, ¿cómo podemos hacer un abordaje del linfoma? Sabemos que aunque estos son los síntomas clásicos en estos pacientes que generalmente van a tener estas pérdidas, este tipo de sintomatología, usualmente en un paciente ya con Sjögren no es tan frecuente. Sobre todo va a ser más el abultamiento. Y esto lo hago porque existe una característica que se ha mencionado en algunos reviews, que son los pseudolinfomas, ¿no? Donde también podemos llegar a tener infiltrados a nivel de sistemas. No específicamente, necesariamente tiene que ser ya el diagnóstico confirmado del linfoma. Para nosotros es fundamental una biopsia ganglionar con excisión obligatoria, ¿no? Es decir, tiene que ser un ganglio completo, sin importar la localización o la profundidad. El más accesible superficial puede no ser representativo necesariamente de la enfermedad, sobre todo porque se puede asociar a tener la presencia del ganglio contiguo. Y bueno, sabemos que esto nos va a llevar a un análisis del perfil fenotípico y genotípico más importantes, hacen algunas de las clásicas alteraciones en la inmunohistoquímica. Y bueno, también no solamente complementarlo con la biopsia, sino también con una biometría hemática completa, un panel metabólico completo, velocidad de mutación globular y algunos factores tanto para linfomas de Hodgkin como el IP o como para linfomas no Hodgkin como IPI, como FLIPI, que son importantes para poder nosotros determinar el pronóstico en cuanto a la enfermedad, ¿no? En la cuestión de evaluación diagnóstica. Respecto a la evaluación de la glándula parótida, la doctora Caro ya mencionó estos aspectos. Y bueno, aquí están más factores de riesgo y bueno, como decía, prácticamente eso serían en algunos pocos casos alguna punción lumbar. La presencia, el realizar una tomografía o un PET-CT también es fundamental en el contexto diagnóstico, sobre todo porque por reproducibilidad del SV nos va a ayudar también a poder tener un diagnóstico más específico, aunque la tomografía también puede ser, al ser un estudio de amplia disponibilidad y de poco tiempo de adquisición, también nos va a ayudar a poder hacer un protocolo estándar en la tapificación de estos pacientes y en algunos casos la resonancia magnética, sobre todo cuando se tiene alguna duda en la relación al sitio, ¿no? Un PET-CT con FDG, que es fluorodioxiglucosa, nos va a llevar una sensibilidad de un 87 a 100% y una especificidad muy alta también. Y sobre todo lo que nos ayuda el PET es para bien a ver la respuesta al tratamiento, ¿no? Por lo cual, obviamente, dependiendo de la tapificación, se va a asociar a hacer un estudio de imagen que siempre debe estar indicado cuando tenemos esta sospecha. Y bueno, obviamente sabemos que esto nos va a ayudar al adecuado manejo terapéutico y pronóstico y sobre todo en dado caso que en algunos casos tengamos la duda sobre dónde hacer la biopsia. Por lo cual la capacidad para detectar cambios metabólicos en las áreas involucradas patogénicas es una de las principales ventajas de estudios de imagen como este. Tenemos algunas imágenes y bueno, respecto a los pacientes con Sjögren, como les comentaba al principio, creo que es fundamental poder identificar un grupo de alto riesgo para saber quiénes son los pacientes que tenemos que vigilar y cuáles son algunos de los factores predictores clínicos, serológicos, que se pueden asociar al desarrollo del linfoma en estos pacientes. Bueno, dentro de los clínicos tenemos la presencia de glándulas salivales persistentemente grandes,
asociada a linfadenopatías, como lo mencionamos previamente, algunas otras alteraciones también, como la presencia de vasculitis, neuropatía, glomerulonefritis, y algunos criterios, los SDAI, que ahorita voy a mencionar los más específicos, infecciones crónicas concurrentes también, serológicos asociados a marcadores de crioglulinémicos, como son cuenta baja complemento, presencia de criogulinas, y los anticuerpos ANA y anti-SSA, anti-RO, anti-LA, no son tan específicos, prácticamente se están en desuso, y hay una controversia en ese contexto para poderlos utilizar como marcadores de predicción de alto riesgo de desarrollar un linfoma. Y bueno, en histológicos, pues la presencia de centros genitales siempre va a ser fundamental para la toma de decisión diagnóstica por el patólogo. Y bueno, identificando al final los grupos de alto riesgo, tenemos marcadores relacionados a las crioglobulinas, como los mencionaba previamente, ¿no? Es decir, la presencia de crioglobulinas, la presencia de la disminución de complemento, la disminución del factor reumatoideo, la presencia de autoanticuerpos, de inmunoglobulinas específicas, y justo ANAS, anti-RO, teniendo un valor más bajo. Y otra cosa importante, los síntomas Zika específicamente no relacionan, se han hecho varios estudios, no relacionan con la presencia o el desarrollo de un linfoma, y asimismo algunos de los criterios SDAI, que son los relacionados a los índices de actividad de la enfermedad, como glandulares, es muy importante, la presencia de linfadenopatías, como les decía, una linfadenopatía que es progresiva, que es asimétrica, no dolorosa, como muy característica de los linfomas, y en la cuestión de los padecimientos cutáneos, como vasculitis leucocitoclástica, que mencionaron en la parte de dermatología, son uno de los criterios que pueden ayudar a identificar grupos de alto riesgo. Vemos esta gráfica en donde vean aquí cómo se asocian de una manera muy importante los factores pronósticos. Por ejemplo, aquí muy fuertes los niveles bajos de C4, el aumento en las glándulas parótidas obviamente nos hace sospechar muchísimo de poder tener un linfoma, las crioglobulinas también, y bueno, de manera alta la presencia de linfadenopatías. Obviamente el género masculino, como mencioné previamente, es más frecuente en hombres, es decir, yo entiendo que Sjögren es más frecuente en mujeres, pero un Sjögren en un hombre nos puede hacer sospechar más que pudiera desarrollar un linfoma. Igual la presencia de vasculitis, esplenomegalia también es importante, y bueno, de una manera más débil o más no tan clara los síntomas Zika, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es fundamental reconocer que obviamente, aunque sabemos que el síndrome de Sjögren es una entidad que usualmente tiene muchos síntomas locales, la presencia de complicaciones sistémicas agresivas no está descartada del todo. Y cuando hablamos de la asociación con un linfoma y con los tratamientos actuales, creemos que es preponderante poder identificar a pacientes con alto riesgo, poder hacer un diagnóstico precoz, porque creo en aras del tratamiento oncológico podemos llegar a tener un buen diagnóstico, un buen resultado. Y bueno, creo que eso sería toda mi parte. No sé si ya vamos a pasar a una parte de preguntas. Muchísimas gracias.